Hola, pues vamos continuando y en este video vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales exactas. Soy su amigo Hugo Torres. Ecuaciones diferenciales exactas. A ver, aquí tenemos una alerta, porque para estudiar este tema necesitamos conceptos de cálculo multivariable. Y bueno, sí, ya sé que no quieren eso, o sea, sí, yo lo entiendo. Pero bueno, pues la verdad es que tampoco tenemos tiempo para esto, ¿eh? Entonces vamos a tener que, pues, verlo muy por encima para brincar el obstáculo. Vamos a hacer un breve recordatorio. A ver, un ejercicio, un ejemplo. Para la siguiente función calcule la segunda derivada de la función con respecto de x, la segunda derivada con respecto de x con respecto de y, la segunda derivada con respecto de y con respecto de x y la segunda derivada con respecto de y. ¿Sí? Estoy usando la notación de subíndices que ya conocemos. Tengo la función ahí, entonces tengo una función de dos variables, una función de x y y, que es igual a x cuadrada y más x cuadrada y cuadrada más x más 3y más 1. Entonces calculo la derivada parcial con respecto de x y es solo derivar con respecto de x. O sea, todo lo que no sea x, o sea, todo lo que sea y números son considerados como constantes. Entonces lo derivo nada más considerando como variable a la variable x, ¿no? Entonces tengo 2xy más 2xy cuadrada más 1 y los otros dos términos al derivarlos pues son 0, ¿no? Bien. La segunda derivada con respecto de x, pues bueno, vuelvo a derivar. Y una vez más, con respecto de x, ¿no? Todo lo que no sea x, todos los términos de y son constantes. Entonces, bueno, voy a tener 2y más 2y cuadrada, ¿sí? Listo, ahí está, ya. La segunda derivada de la función con respecto de x. Vamos a hacer con respecto a y, derivo la función con respecto de y esta vez considero las x como constantes y únicamente tomo como variable pues a la y. Entonces derivo con respecto a y tengo x cuadrada más 2x cuadrada y más 3. Y nada más. ¿Sí? Vamos para la segunda derivada con respecto de y. Entonces vuelvo a derivar eso una vez más con respecto a y. O sea, entonces todo lo que sea x es como si fuera constante. Entonces tengo nada más 2x cuadrada. Listo. Ahí están. Entonces ya tengo ahí la segunda derivada con respecto de x y la segunda derivada con respecto a y. Las pongo por acá a un ladito. Y vamos a hacer ahora las derivadas bueno, pues cruzadas, ¿no? O sea, segunda derivada de la función f con respecto de x con respecto de y. Entonces, bueno, ya la tenía ahí arriba con respecto de x. Entonces, ahora la derivo, pero con respecto a y. ¿Sale? Entonces, esa que tenía arribita en azul, la vuelvo a derivar, pero ahora con respecto a y. Y me queda así, 2x más 4xy. Y tengo esa. La otra, la segunda derivada con respecto de y con respecto de x, bueno, pues ya la tenía ahí arribita con respecto de y, pues ahora derivo eso con respecto de x. Y tengo esa situación. Cuando tengo esas derivadas así, bueno, yo ahorita dije cruzadas, pero en realidad se llaman derivadas parciales mixtas, ¿sí? Y son iguales. Se fijan las derivadas, si derivo primero con respecto de x y luego con respecto de y, da igual que derivar primero con respecto de y y luego con respecto de x. Deben ser iguales. Continuando con el recordatorio, a ver, si tenemos una función de dos variables con derivadas parciales continuas en alguna región R del plano XY, es decir, bueno, si yo tengo una función z que depende de dos variables, ¿no? O sea, depende de la x y de la y. La diferencial de dicha función está dada por la siguiente expresión. O sea, la diferencial de z va a ser igual a la derivada parcial de la función con respecto de x por el diferencial de x, más la derivada parcial de la función con respecto de y por el diferencial de y. Eso es bien importante, tómenle nota y vamos continuando. Ahora sí, empezándolo a aplicar a temas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Si tengo una función z que depende de dos variables, o sea, es función de dos variables x y que es igual al ejemplo que ya tenía en las diapositivas anteriores, ¿no? A la misma, ¿no? X cuadrada y más x cuadrada y cuadrada más x más 3y más 1, ¿sí? Pues bueno, voy a calcular para empezar, porque sé que las voy a necesitar, las derivadas parciales. Ya las tenía, ¿no? Desde las primeras diapositivas. Entonces la derivada parcial de la función f
con respecto de x, pues ahí está, 2xy más 2xy cuadrada más 1. Y la derivada parcial de la función f con respecto de y, x cuadrada más 2x cuadrada y más 3. Y entonces la diferencial, pues aplico la fórmula que tengo ahí hasta arriba, ¿no? O sea, la diferencial va a ser pues la derivada parcial con respecto de x por el diferencial de x más lo que obtuve con la derivada parcial con respecto a y por el diferencial de y. Ahí está. Esa es la diferencial de la función z, que dependía de dos variables que son x y y. Entonces, volviendo, ya, como recordatorio ya estuvo bueno, pues ya vamos entrando en el tema pues de este video. Supongamos que dicha función z de dos variables es igual a una constante c, es decir, yo tengo una función z que depende de dos variables, de la x y de la y, pero eso además es igual a una constante c, eso es igual a un número real, ¿sale? Entonces lo puedo escribir simplemente así, o sea, como que una función de dos variables o una expresión que tiene dos variables x y y es igual a una constante c. Si yo la diferencio, como vimos en las diapositivas anteriores, voy a tener eso. O sea, al diferenciar la función, ya lo hice con un ejemplo hace un rato, entonces voy a tener la derivada parcial de f con respecto de x por la diferencial de x, más la derivada parcial de f con respecto de y por la diferencial de y, igual a 0. Sí, claro, o sea, si yo diferencio la constante, pues eso es 0, ¿no? Entonces me va a quedar así. Ejemplo, tengo ahí fíjense, tengo una función de dos variables, de x y y, que es igual a una constante, ¿no? A un número, pero le pongo c, nada más. Calculo las derivadas parciales, pues las voy a necesitar. Entonces derivo con respecto de x. Entonces me va a quedar 2x menos 5y. Y calculo también la derivada parcial con respecto de y. Va a ser menos 5x más 3y cuadrada. Y bueno, pues ahora sí calculo la diferencial. Al diferenciar toda esa función, voy a tener así. La derivada parcial con respecto de x, que es 2x menos 5y por la diferencial de x, más la derivada parcial con respecto de y, que es menos 5x más 3y cuadrada por la diferencial de y, y eso es igual a 0. ¿Sale? Fácil. Ahora, a esto, fíjate que eso tiene la forma de una ecuación diferencial, que ya ha aparecido en otros videos, ¿no? De esta serie. Y ese tipo de ecuación diferencial le llamaremos exacta. Bien, entonces, tengo ahí la forma. Pero voy a renombrar por practicidad a esa derivada parcial de f con respecto de x, le voy a llamar m. Y bueno, pues como ya vimos incluso en los ejemplos, pues esa m puede tener términos de x, puede tener términos de y, ¿no? Entonces es una función m que va a estar dependiendo de x y de y. Y esta de acá, la derivada parcial de f con respecto de y, le voy a llamar n. Y también pues, puede tener tanto x como y. Entonces es una función n que depende de x y de y. Entonces, yo lo reescribo, me va a quedar así. O sea, m de xy por diferencial de x más n xy por diferencial de y es igual a 0. ¿Sí? Y esa pues es una ecuación diferencial de primer orden exacta. Ya lo habíamos mencionado. Que se obtuvo pues a partir de diferenciar una función implícita. Una función implícita, ¿de dónde empezamos? Pues de aquí. O sea, de una función de dos variables que era igual a una constante. ¿Estamos? Entonces, bueno, pues o sea, si esa ecuación diferencial se obtiene de diferenciar esa función implícita, pues esta de aquí es solución. Es la solución de esa ecuación diferencial. Fácil, así de fácil y sencillo, ¿sí? Sí, a mí también me emociona sobremanera, ¿eh? Pero, y sí, aquí viene un pero. A ver, es que ¿cómo sé con seguridad, o sea, cómo tengo yo la seguridad plena de que una ecuación diferencial con esta forma es exacta? Porque una cosa es que tenga esta forma y otra cosa es que de verdad sea exacta, ¿no? Entonces, pues ahí está para pensarlo un poquito, la verdad. Ahora, bueno, ¿y si lo fuera? Ok, sí lo es. Es una ecuación diferencial exacta. Ya sé qué forma tiene la solución, porque es la que tengo ahí arriba a la derecha. O sea, es una función de dos variables igualada a una constante. Esa es la forma. Pero ¿cómo la encuentro? O sea, ya sé que debe tener esa forma, pero ¿cómo la encuentro? Bueno, tranquilos, no se me estresen, que ahora vamos a ello. A por ello. A ver, una expresión diferencial m de xy por dx más n de xy por dy
es una diferencial exacta en una región R del plano XY si ésta corresponde a la diferencial de alguna función z igual a f de XY definida en R. Es mucho rollo, o sea, no se mortifiquen, léanlo, traten de entenderlo, pero bueno, o sea, ¿a qué me refiero? Aquí una ecuación diferencial de primer orden con esta forma se dice que es exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. O sea, si la expresión del lado izquierdo, el m de xy por dx más n xy de y, si eso es exacto, pues es una ecuación diferencial exacta, ¿sale? Por ejemplo, tengo ese caso de ahí. Dice x cuadrada y al cubo diferencial de x más x al cubo y cuadrada diferencial de y es igual a 0. Digo, estamos empezando con esto y a lo mejor no nos es muy familiar, pero observándolo un poquito, vamos a ver que sí es exacta, porque eso de ahí arriba resulta de diferenciar eso. Si yo diferencio un tercio de x al cubo y al cubo, me va a dar esa expresión, ¿sí? O sea, sería la derivada parcial con respecto de x por dx, más la derivada parcial con respecto de y por diferencial de y. Se los dejo un minuto para que unos segundos para que lo vean, lo observen, lo entiendan. Bien, entonces, esto de aquí, pues la derivada de la función con respecto de x, la derivada parcial, ya lo mencionamos, y esto de aquí es la derivada parcial de la función con respecto de y. Entonces, pues sí es exacta, ¿sí? ¿Estamos? Y les recuerdo lo de derivadas parciales que vimos al principio del video, ¿no? O sea, regresen al principio del video si es necesario, ¿no? Ok, entonces, si yo calculo ahora la segunda derivada con respecto de y, para el primer caso, me va a dar así. O sea, si lo que está circulado es la derivada con respecto de x. X cuadrada y al cubo. Si yo lo derivo una vez más con respecto de y, me va a dar 3x cuadrada y cuadrada. Y en el segundo caso, a la derecha, x al cubo y cuadrada, si lo derivo con respecto de x, también me da 3x cuadrada y cuadrada. Y son iguales, ¿sí? Y bueno, por eso les decía que recuerden lo que vimos al principio. O sea, las derivadas parciales mixtas deben de ser iguales, ¿sale? Voy a usar la nomenclatura que propuse, o sea, para no estar usando mucho o para no estar abusando de la nomenclatura de derivadas parciales, quedamos que eso le iba a llamar m y esto le iba a llamar n. Entonces, para calcular las derivadas parciales mixtas, bueno, si yo derivo la m con respecto de y, me va a dar 3x cuadrada y cuadrada. Y si derivo la n con respecto de x, me da 3x cuadrada y cuadrada. Y bueno, como ya habíamos mencionado, y podemos ver aquí, son iguales. Entonces, lo primero que hay que verificar, y que con eso es suficiente, es que una expresión de la forma ya mencionada, o sea, con la m y la n y las diferenciales, pues que sus derivadas parciales mixtas sean iguales. Es decir, si yo tengo una expresión así, m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0, bueno, pues, o sea, sabiendas de lo que ya mencionamos, o sea, que la m originalmente es la derivada parcial de la función solución con respecto de x y la n es la derivada parcial de la función solución con respecto a y, entonces las mixtas deben ser iguales. O sea, yo lo primero que voy a hacer es calcular la derivada parcial de m con respecto de y, luego voy a calcular la derivada parcial de n con respecto de x y deben ser iguales. Deben ser iguales. Claro, si es que se trata de una diferencial exacta, ¿no? Si no, pues no. Pero bueno, si es exacta, deberán ser iguales. Ahora sí, vamos con el método para resolver las ecuaciones exactas, ¿no? Si yo tengo una ecuación en forma diferencial así, m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. Entonces, a ver, lo primero que hay que hacer es verificar que sea exacta. Entonces tenemos que verificar que la derivada parcial de m con respecto de y sea igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Lo primero que hay que hacer. ¿Sale? Entonces, bueno, dado que la derivada parcial de la solución con respecto a x es la m, pues vamos integrando con respecto a la variable x, ¿no? O sea, ya verifiqué
y ahora parto de este siguiente supuesto. O sea, como la m yo la obtuve de derivar parcialmente la solución f con respecto de x, pues vamos integrándola para irnos hacia atrás, ¿no? Y tener un acercamiento a la solución. Entonces mi función solución pues tiene que salir de esa integral. ¿Sí? O sea, si yo integro la m con respecto de x, pues tendrá que ser la solución. Ahora esto me va a arrojar una antiderivada elemental, si es que es factible, o sea, si es que existe, y una constante de integración. Acuérdense que siempre que integro de manera indefinida, pues tengo una constante de integración. Voy a tener así. Eso me va a arrojar pues, lo que sea que resulte de esa integral, por eso la dejo indicada, más c, más una constante. Ahora, aquí, mucho ojo aquí, por favor. Aquí, ¿sí? Mucha atención. Porque como esa m la obtuve a partir de derivar parcialmente con respecto de x, entonces esa constante, y lo pongo entre comillas, pues puede tener términos de y. O sea, acuérdense que cuando derivamos parcialmente con respecto a una variable, las demás variables se toman como constantes. Entonces, pues esa constante puede ser una función de y. Entonces la voy a reescribir y observen lo que está circulado en verde. Lo voy a reescribir así, como g de y, porque puede ser una función de y. Entonces ahora, vamos, o sea, ya tengo ahí lo reescribí, entonces mi acercamiento a la solución pues es integrar la m con respecto de x, lo que me arroje, más una función de y que no conozco. Ahora, dado que la n la obtengo a partir de derivar parcialmente la función solución con respecto a y, o sea, yo si tuviera la solución la derivo con respecto a y, eso es la n. Entonces, bueno, pues voy a derivar lo que obtuve en el paso anterior, que es la solución, la voy a derivar con respecto a y eso debe de ser igual a n. Entonces, lo que obtuve en el paso anterior lo derivo con respecto a y lo igualo a la n. Bien, continuemos. Ahí va, ahí va. Calma, vamos bien. Cuando aplico la derivada, pues bueno, o sea, pues lo que me arroja esa derivada, por eso la sigo dejando indicada, porque no sé qué va a dar esa integral. Pero sí, o sea, derivo la g y le pongo pues g', ¿no? Porque pues así sí la puedo derivar, ¿no? Entonces de ahí despejo para g', porque esa es la que no conozco. Todo lo demás yo lo tengo, todo lo demás lo tengo. Y ya lo vamos a ver con los ejemplos. Entonces despejo para g', entonces mando restando esa derivada parcial. Y tengo que g' va a ser igual a n menos la derivada parcial de esa integral, de la integral de m por el diferencial de x. Ahora, si yo integro esa g', pues voy a obtener la g. Entonces lo que obtuve en el paso anterior lo integro y ya, lo sustituyo al final de cuentas en la función que obtuve del primer paso. Y así ya habré encontrado la solución implícita. Tranquilos, ¿eh? Ahí va. Ahora, tranquilícense, ¿eh? Que ya lo vamos a ver de manera más sencilla. Aquí la buena noticia es que no hay que memorizar estas fórmulas, ¿sí? O sea, no se lo memoricen. Obsérvenlo y entiéndanlo. Lo que hay que entender es el proceso y lo vamos a hacer con los ejemplos, ¿sí? Entonces no se preocupen, o sea, ya lo tengo eso cubierto, ¿eh? Tranquilos, calma. Ejemplo 1. Resuelva la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, bueno, sí la tengo en la forma diferencial, que es m de x más n de y igual a 0. Y lo primero que tengo que hacer es que tengo que verificar que las derivadas mixtas pues, sean iguales, ¿no? O sea, si yo derivo m con respecto a y, tiene que ser igual que la derivada de n con respecto a x. Entonces, esto de aquí es la m, esto de acá es la n, y bueno, pues si yo derivo la m con respecto de y, me queda 2x nada más. Si yo derivo la n con respecto de x, me queda 2x, son iguales, entonces sí es exacta. Es una ecuación exacta. Entonces, el segundo paso es tomar la m y la voy a integrar con respecto de x para tener un primer acercamiento a la solución f. ¿Sale? Entonces, mi solución f va a ser la integral de la m con respecto de x. Y la m quedamos que es 2xy. Yo integro eso con respecto de x y me da x cuadrada y más g de y. Acuérdense que aquí la constante, entre comillas, no necesariamente va a ser una constante, puede ser una función de y. Entonces por eso la indico así.
Paso 3. Derivamos el resultado anterior con respecto de y eso debe de ser igual a la n. Entonces tomo ahí el resultado del paso anterior, que es x cuadrada y más g de y, lo derivo con respecto de y me queda x cuadrada más g' y lo igualo a la n. Eso debe ser igual a la n, que era x cuadrada menos 1. Siguiente paso, paso 4, despejo para g'. Entonces mando restando la x cuadrada, pues ahí se van a eliminar y tengo que g' es igual a menos 1. Paso 5, integramos con respecto a y para encontrar la g. O sea, yo ahí en el paso anterior tengo la derivada de g, tengo la g', pues lo integro para encontrar la g. Entonces integro y esa integral pues, está muy sencilla, pues eso es menos y. ¿Sí? Y ya termino sustituyendo ese resultado en el resultado del paso 2 para presentar la solución en la forma implícita que mencionamos desde el principio, que la función de xy es igual a una constante c. O sea, todas las constantes que pueden aparecer ahí por las integrales se resumen en esa. Entonces mi solución queda así. ¿Sale? O sea, la g de y fue menos y, la sustituyo ahí en el paso 2 y mi solución es esta. X cuadrada y menos y igual a c. ¡Tarán! Fácil, rápido y sencillo. Fíjense que esta ecuación pudo haberse resuelto por separación de variables, ¿eh? Ahora, no lo voy a hacer yo aquí, pero pues los invito, si tienen curiosidad, revísenlo y verán que obtienen el mismo resultado, ¿eh? Entonces vamos a hacer así como un resumen de los pasos. Entonces tengo una ecuación en forma diferencial, o sea, un factor m que depende de xy por diferencial de x más un factor n que también depende de x y y por diferencial de y igual a 0. Primero verifico que sea exacta, es decir, que las derivadas mixtas sean iguales, ¿no? La derivada de m con respecto a y debe ser igual que la derivada de n con respecto a x. Segundo paso, tomo la m y la integro con respecto a x y tengo un primer acercamiento a la solución f. Tercer paso, ese resultado lo derivo, pero esta vez con respecto de y debe de ser igual a la n. Cuarto paso, despejo para g'. ¿Sí? En el paso anterior voy a obtener una g', entonces despejo para g'. Quinto paso, integro esta vez con respecto a y para encontrar la g. Paso 6 y último, sustituir el resultado en la 2 para presentar la solución en forma implícita. ¿Sí? A ver, vamos a hacer varios ejemplos para que quede bien claro. Entonces resuelva esa ecuación diferencial. Pues está en forma diferencial, sí, o sea, pues tengo ahí un factor con x y con y por dx más otro factor con x y con y por dy igual a 0. Primero verifico que sea exacta, entonces verifico las derivadas mixtas. Ahí tengo la m y tengo la n. Si yo derivo la m con respecto de y, me da ese tema. Ojo, porque pues ahí sí hay que usar derivada de producto y de cadena cuando sea necesario, ¿no? O sea, entonces, eso sí ya no le voy a invertir mucho tiempo a explicar esa derivada. Pues los invito a que ustedes la revisen, ¿no? Y la derivada parcial de n con respecto de x me da esa expresión. Son iguales, entonces sí es exacta. Entonces puedo seguir con mi procedimiento. Mi paso 2 es tomar la m e integrarla con respecto de x. Entonces tomo la m, la integro con respecto de x y tengo ese tema. ¿Sale? ¿Estamos? Fácil y muy sencillo. También no me voy a detener mucho en esto. Los invito a que lo analicen. La constante es una función de y, ¿sí? Paso 3. Derivamos el resultado anterior con respecto de y eso debe ser igual a la n. ¿Sí? Entonces tengo ahí mi resultado anterior. Yo lo derivo con respecto de y ahí ya lo derivé y ya lo igualé a la n, ¿no? Incluso en el mismo paso. Aquí, bueno, fíjate que puedo eliminar esos términos. Puedo eliminar esos términos también y tengo que, despejando para g', pues g' es igual a 0. Quinto paso, integro con respecto a y para encontrar la g. Bueno, si la derivada es 0 es porque pues, la función original es constante. Entonces ahí está. Mi función g de y es igual a una constante. Lo sustituyo aquí para encontrar la solución implícita y tengo así. ¿Sí? Esa es mi solución.
X por e a la 2y menos seno de xy igual a c. ¿Sí? Obsérvenlo, tómenle captura y verán que no es tan... se ve más difícil de lo que es en realidad. Bien, continuemos. Voy a resolver otra vez el mismo ejemplo, pero lo voy a hacer con otro enfoque. Que no quiero... No le voy a meter mucho tiempo porque es bastante trivial, bastante obvio. Lo voy a hacer al revés, o sea, porque primero verifico que sea exacta, ¿no? O sea, que las derivadas parciales mixtas pues sean iguales, ¿no? Entonces tengo ahí la m y tengo la n. Derivo la m con respecto de y y me da eso. Derivo la n con respecto de x me da eso. Son iguales, por lo tanto sí es exacta. Pero ahora voy a empezar por la n. Puedo hacerlo, nomás hay que ver bien qué variables vamos a trabajar. Si yo agarro la n, pues la voy a integrar, pero con respecto a y. ¿Me explicó? Entonces integro eso con respecto a y y tengo un primer acercamiento a la solución. Obtengo mi integral y esta es la constante, va a ser función de x, porque integré con respecto a y. Ahora derivo, pero con respecto de x, ¿sí? Y eso debe de ser igual a la m. O sea, estoy haciéndolo como pues, con los factores al revés. Entonces tengo ahí mi solución, derivo con respecto a x, tengo ese resultado y lo igualo a la m. Aquí se cancela, aquí se cancela. Entonces despejo para h' y h' es igual a 0. Integro con respecto a x y pues quiere decir que h de x va a ser constante. Sustituyo en el resultado de 2 y tengo mi solución, que es exactamente la misma solución que como la obtuve en el paso anterior, en la diapositiva anterior. ¿Sale? Otra vez tómenle ahí una capturita, no es tan complicado. Ejemplo 3. Resuelva el siguiente problema, pero bueno, ahora con valores iniciales. Entonces tengo ahí una ecuación diferencial, está pues, incluso despejada, así se ve muy claramente la ecuación de primer orden. Y tengo la condición inicial, me dice que cuando la x vale 0, la y vale 2. Bueno, como estoy haciéndolo por exactas, pues voy a expresarlo como diferencial, ¿no? Entonces, pues hago productos cruzados, mando multiplicando el diferencial de x a la derecha y y por 1 menos x cuadrado a la izquierda. Paso todo a un solo lado de la igualdad. Y pues bueno, vamos. Bueno, ahí también pues ya hice algunos acomodos, ¿no? O sea, de diferenciales, ¿no? Pero haciendo el álgebra pertinente, pues me queda así. Entonces ya puedo ver claramente lo que es la m y lo que es la n, ¿sí? Entonces derivo la m con respecto de y, me da 2xy. Derivo la n con respecto de x, me da 2xy. Son iguales, entonces por lo tanto sí es exacta. Paso 2. Tomo la m y la integro con respecto de x. Me queda así. Paso 3. Lo derivo con respecto de y y lo igualo a la n. Se cancela eso. Entonces despejo para la g'. G' es igual a menos y. Integro con respecto a y me queda menos y cuadrada sobre 2. Y lo sustituyo en el resultado del paso 2. Y lo pongo en forma implícita igualado a una constante. Así de fácil. Entonces tengo ahí ya la familia solución, la solución general. Pues vamos a aplicar la condición inicial para encontrar la solución particular, ¿no? Entonces, bueno, si yo multiplico todo por 2, pues me olvido de esos denominadores y, bueno, le puse la C mayúscula porque absorbió al 2, ¿no? Pues es lo mismo. Aplico la condición inicial, la x vale 0, la y vale 2. Sustituyo en x y y. Eso me va a dar 0, eso me va a dar 1. Entonces tengo 1 menos 4 igual a c. La c es igual a menos 3. Entonces mi solución particular pues es así. O sea, x cuadrada y cuadrada más coseno cuadrado de x menos y cuadrada igual a menos 3. ¿Sale y vale? A ver, vamos a retomar el concepto del factor integrante. ¿Se acuerdan que trabajamos ese concepto en las ecuaciones lineales? Pues bueno, si hacemos memoria y recordamos en ecuaciones lineales, el factor integrante era así. ¿Se acuerdan? Era e a la integral de p de x diferencial de x.
Y vamos a aplicar un concepto similar, un principio similar. Adelante, ¿eh? ¿Se están emocionando? Bien. Supongamos una ecuación diferencial no exacta, pero que tiene esta forma. O sea, tiene esa forma, pero no nos dejemos engañar. Esta no es exacta. ¿Qué quiere decir? Pues que no son iguales. En este caso no son iguales las derivadas mixtas. Pues no es exacta. Pero es posible encontrar un factor integrante con esta forma. O sea, una función mu que dependa de x y y, tal que, pues mu por m por el diferencial de x más mu por n por el diferencial de y igual a 0, pues que ahí sí sean iguales. O sea, que la derivada parcial de mu por m con respecto de y sea igual que la derivada parcial de mu por n con respecto de x. Y si es así, pues eso sí sería exacto. Entonces, pues dado que ambos casos tenemos un producto de funciones, ya sea mu por m o mu por n, pues vamos a tener que utilizar la regla del producto, para que la tengan bien presente. Entonces, pues bueno, vamos derivando ahí pues parcialmente, ¿no? Entonces, la derivada del primero, pues tengo derivada de mu con respecto de y por la m, más el primero que es la mu por la derivada del segundo que es m con respecto de y. Y eso debe de ser igual a la derivada del primero, que sería derivada de mu con respecto a x por el segundo que es la n, más el primero que es la mu por la derivada del segundo que es la n con respecto de x. Para que no sea muy engorroso, vamos a usar la notación de subíndices para las derivadas parciales, ¿no? Entonces la derivada de mu con respecto de y, pues es mu subíndice y, ¿no? Es mu de y, le voy a decir, por m, más mu por m de y, ¿no? Igual a mu de x por n más mu por n de x, ¿no? O sea, pero esos subíndices, entiéndase, ya lo hemos mencionado en 2 o 3 ocasiones, que son derivadas parciales, ¿no? Con respecto de esa variable. Entonces, vamos para acá. Si arrastramos un poquito el lápiz y hacemos el álgebra pertinente, pues vamos a tener esa expresión, ¿sí? O sea, acomodando los términos y acomodando y reacomodando, ¿no? O sea, observenlo y verán. Para efecto de poder factorizar la mu. Entonces aquí, híjole, es que de aquí en adelante sí todo se puede poner muy oscuro y muy tenebroso, ¿eh? Entonces, pues para no irnos por caminos muy oscuros y muy sinuosos, pues vamos a partir de algunos supuestos para hacernos la vida más fácil, ¿eh? Confíen en mí, esto se va a poner muy bueno. Entonces, venga. Vamos a suponer que la función mu, solo depende de una variable. O sea, digamos que depende nada más de la x. Entonces, bueno, si depende nada más de la x, pues la derivada parcial con respecto de y va a ser 0. ¿Sí? Entonces, digo, si lo pongo en notación subíndices, pues la derivada de mu con respecto a y, pues es igual a 0. Entonces tengo la expresión ahí de la que empecé, y esta derivada ese término va a ser 0. Entonces, si despejo para mu, derivada de mu con respecto a x, me queda así. O sea, la derivada parcial de mu con respecto de x es igual a la derivada parcial de m con respecto de y menos la derivada parcial de n con respecto de x sobre n por mu. Ahora fíjense muy bien, lo escribo acá. Si este factor, esta expresión efectivamente solo depende de x, entonces mi factor integrante va a ser así. O sea, si esa expresión solo depende de x, mi factor integrante va a ser así. Va a ser mu de x igual a la exponencial de la integral de la derivada de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto de x, todo sobre n por el diferencial de x. Así de fácil. ¿Sabes? Va. De manera análoga. O sea, tengo la expresión de la que comencé, de la que partí. Ahora supongamos que mu solo depende de la y. Sí, hace rato supusimos que dependía nada más de x, ahora vamos a suponer que solo depende de y. Si es así, pues la derivada parcial con respecto a x va a ser 0. Entonces la derivada de mu con respecto a x igual a 0. Entonces ahora este término es el que va a valer 0. Y bueno, si despejo para mu de y, o sea, haciendo todo el álgebra pertinente, me queda esa expresión. Es decir, que la derivada de mu con respecto de y
es igual a la derivada parcial de n con respecto de x menos la derivada parcial de m con respecto de y sobre m por mu. Entonces lo reescribo acá arriba. Y ahora, si esta expresión efectivamente solo depende de y, entonces el factor integrante va a ser así. Mu de y va a ser igual a la exponencial de la integral de la derivada parcial de n con respecto de x menos la derivada parcial de m con respecto de y, todo sobre m por el diferencial de y. Así de fácil. Digo, ahorita se ve muy apantallador, pero tengan confianza, confíen en mí. A ver, entonces, si yo tengo una ecuación en forma diferencial, pero no es exacta, o sea, yo reviso las derivadas mixtas y no me dan, no son iguales, entonces no es exacta, pues lo que voy a hacer, el siguiente paso es calcular esta expresión, la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x sobre n. Si eso solo depende de x, mi factor integrante va a ser este. ¿Sale? Así. Fácil. ¿Qué puedo hacer también? Pues puedo calcular esa otra expresión, derivada parcial de n con respecto a x menos derivada parcial de m con respecto a y, todo sobre m. Y bueno, si esta expresión efectivamente solo depende de y, entonces el factor integrante va a ser así. Va a ser la exponencial de la integral de la expresión que ya calculé. O sea, fíjense bien y ya están calculadas por el diferencial de y. Híjole, ese monito me encantó, O sea, lo descubrí y me encantó. Lo voy a estar usando mucho en estas presentaciones, en estas clases. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo. Una ecuación diferencial no exacta, pero hecha exacta. O sea, la vamos a hacer exacta a fuerzas. Denme un segundo. Me dio sed. Va. Entonces, tengo ahí la expresión y pues está en forma diferencial, ¿no? O sea, tengo una expresión de xy multiplicada por dx, otra expresión de x y y multiplicada por dy igual a 0. Pero si yo verifico las derivadas mixtas, si tomo la m y la derivo con respecto a y, me da nada más x. Y si tomo la n y la derivo con respecto a x, me da 4x. No son iguales. ¿Sí? Entonces no es exacta. O sea, esta no es exacta. Pues vamos a ver lo que acabamos de describir, ¿no? Entonces vamos a calcular esta expresión. La derivada parcial de m con respecto a y menos derivada parcial de n con respecto a x sobre n. Ya las tengo, ya las tengo acá a la derecha en azul, o sea, no tengo que mortificarme mucho. Entonces la derivada parcial de m con respecto a y es x menos la de la de m con respecto a y es x, sí. Menos la de n con respecto a x que es 4x y todo eso sobre la n. Así está. Eso me da menos 3x sobre 2x cuadrada más 3y cuadrada menos 20. Y eso no depende solo de x. O sea, ahí aparecen y's. Y no hay manera de simplificar eso. O sea, así es. Y tengo x y y's. Entonces no va por ahí. Vamos a calcular la otra cantidad, la otra expresión, que es la derivada parcial de n con respecto a x menos derivada parcial de m con respecto a y sobre la m. Ya las tengo las derivadas parciales. Es solo sustituir. Entonces tengo 4x menos x entre xy. Eso me da 3x sobre xy. Fíjate que ahí x con x se eliminan y tengo 3 sobre y. Y eso sí, solo depende de y. ¿Sí? Entonces, ese va a ser mi factor integrante. ¿Sale? Entonces, mi factor integrante va a ser igual a la exponencial de la integral de lo que acabo de calcular por el diferencial de y. No, sí, me cayó re bien el monito ese. Bueno, entonces, venga, vamos a calcularlo. Les digo, o sea, pues ya la expresión ya estaba calculada, pues es el 3 sobre y que hicimos del paso anterior. Entonces lo integro, me queda 3 veces el logaritmo natural de y. Ahí, bueno, pues haciendo el álgebra pertinente y aplicando las propiedades de logaritmos, me queda que el factor integrante es y al cubo. Si multiplico, aquí ya repito el proceso que hacía para ecuaciones lineales, ¿no? O sea, multiplico por todo el factor integrante y tengo ese tema. Y ahora sí, si se fijan, las derivadas mixtas van a ser iguales. O sea, la derivada parcial de mu por m, que es x por y a la 4, me queda 4xy al cubo. Y la derivada parcial con respecto de x de mu por n, también me queda 4x por y al cubo, ¿sí? Son iguales. Entonces es exacta.
Y bueno, aquí sí ya no le voy a invertir mucho tiempo, pero ya esta expresión ya es exacta. Entonces, si yo sigo mi procedimiento de exactas que vimos en este video, pues voy a llegar a esa solución. ¿Sale? Así de fácil y de sencillo. Bueno, pues espero que se hayan divertido tanto como yo y tanto como el monito ese, ese caballero de la luna o no sé qué sea, pero pues baila muy chido, está muy simpático. Bueno, si hay dudas por ahí, déjenme un comentario en la caja de comentarios y con todo gusto la respondo. Pónganse a estudiar, a hacer ejercicios y nos vemos en el próximo video. Gracias. Voy a usar ese personaje más seguido, definitivamente.